Panicuna, Wawrikuna, otra vez en nuestra clase. Hermanas y hermanos. Qallarishu, comencemos. Esta vez tenemos otro relato, pero el protagonista es el mismo, Yucris, el zorzal. El relato de hoy se llama Manaalli Willaco Yucris, zorzal mal pregonero. Qapaqqa kamayninta qunqantsu. Chaymi huk kuti Yucrista qayaykur kayta nirqa. Runakunata kayta willay. Dios no se olvida de su creación. Por eso, otra vez convocando al zorzal, le dijo esto: avisa esto a los seres humanos. Runam hukuti kimsapunchau mikunga. Yuitsu runata achkunga mikunga. Chaymi runaga warakanwan puringa. La gente comerá una vez en 3 días. El venado atrapará y comerá a la gente. Por eso la gente andará con su onda. Yucrisqa hirkaman aywaykur kaynaw willakurqa. Runam kimsa kuti huk punchaw mikunqa. Runam lluytsuta achkunqa mikunqa. Chaymi runaqa warakanwan purinqa. El zorzal, yendo a la colina, pregonó así: la gente comerá 3 veces en un día. La gente atrapará y comerá venado. Por eso la gente andará con su onda. Chaypitam runaqa kimsa kuti huk punchawlla mikun. Lluytsuta warakar mikun. Desde entonces la gente come 3 veces en un solo día. Come venado cazándolo con su onda. Qapaqqa piñashqa nirqa. Yucris kananpita pacha waranqanta chaqanqanta willakunki. Dios, enojado, ordenó: zorzal, desde ahora avisarás el amanecer y el anochecer del mundo. El relato termina aquí. Como decíamos, es la continuación del relato primero, en donde el zorzal abrió una olla que contenía algo que el zorzal quería saber. Cuando abrió, pues los parásitos salieron, los males salieron. En este relato de hoy, el zorzal fue el causante del mundo al revés. Ahora, el zorzal es el pregonero del tiempo. Bien, sobre vocabulario y aspectos gramaticales,
de este relato veremos en la próxima clase. Aiwaya Yana Sakuna. Hasta pronto, amigos.